Por ahí sí. ¿Ya estamos al aire? Ya estamos al aire. Estábamos nosotros aquí haciendo cálculos con nuestro entrevistado que ya está acompañando en el estudio de cuándo nos vino a ver, porque alguna vez ya pasó por la Radio Pauta. Pero claro, cuando vino no tenía libro y ahora, mira lo que es esto. Está con nosotros Heinz Booth. Esto es Ciencia y Cocina. Bienvenido. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Nacho, por la invitación y siempre un agrado volver acá, volver a la radio y sobre todo trayendo novedades, buenos consejos y buena información. Oye, sí, pues feliz de tenerte. Oye, tenés como voz radial también, ¿ah? ¿Te gusta la radio, Heinz? Que yo tenía un programa de radio. ¿Tuviste programa de radio? Antiguamente. Ya. Y estas voces, la gente me dice que piensa que es actuada, que es inteligencia artificial. Es mi voz normal, así yo hablo siempre. Y claro, pero siento que en la radio es donde más se destaca y sobre todo se luce más, un poco podríamos decir. Y sí, a mí me encanta lo personal. Sí, se nota. Yo que te sigo en Instagram y he visto también la gente que comenta, claro, es como una cosa como de locutor, pero en rigor es la voz que tienes y yo creo que es una tremenda herramienta que ayuda a que el contenido que tú haces en redes sociales brille más. Lo que sí me parece interesante, a propósito de estas novedades, que este libro que está precioso, es esto. ¿Cómo se hace un libro como este, Heinz? ¿Cómo se convierte esta comunidad que llevas haciendo un muy buen rato y un trabajo que tiene muchísimos años de divulgación científica también y gastronómica para condensarlo en un libro? Mi sensación es que he puesto poder tenido 2000 páginas. O sea, en un inicio iba a tener más de 1000 páginas. Ah, mira, no estoy tan equivocado. Sí, ya. ¿Cómo fue eso? Claro, o sea, lo primero, ¿cómo aprendí yo todo este conocimiento? Primero, yo estudié cocina, siempre a la gente le digo eso. Y desde que empecé a estudiar siempre tenía estas preguntas del porqué de las cosas. O sea, partió desde niño, luego después siendo cocinero, le preguntaba a mis profesores. Y la respuesta la encontraba en los libros, pero no eran libros de cocina, eran libros de física, de química, biología. Y gracias a que leía esos libros porque simplemente me fascinaba. Claro. Donde ahí estaban las respuestas porque si quería saber por qué un huevo, que era crudo, cambiaba de color en una sartén y quedaba más rico y quedaba más sabroso, no me lo decía un libro de cocina, me lo explicaba un libro de química a través de reacciones y moléculas. Entonces, después de leer, recabar durante más de 15 años toda esa información en diversos libros, experimentos y demás, dije, si los libros me enseñaron, creo que sería bueno enseñar a través de un libro que resuma un poco todo este viaje, esta jornada y este conocimiento, pero también comprendiendo que los libros científicos, entendamos que son complejos de leer, porque la ciencia es muy pragmática, muy directa y sobre todo puede usar un lenguaje un poco más complejo. Entonces, yo obviamente ya había trabajado en muchos lugares y ya fui profesor también en otros tantos. Y ahí fue cuando dije, quiero escribir un libro que te hable de ciencia aplicada en la cocina, pero esos libros ya existían, pero lo escribían científicos. Claro. Y los científicos, obviamente, te lo explican en su lenguaje que podía ser complejo, y hay muchos libros buenos allá afuera que no toda la gente los puede comprender. Y ahí fue cuando yo me propuse hacer el primer libro de ciencia en la cocina, escrito por un cocinero, para cocineros. Y tanto cocineros profesionales, estudiantes, como aficionados. Esa en sí es la historia. Es interesante porque en el fondo ¿sabes qué? Voy a escribir el libro que me habría gustado agarrar de niño cuando le preguntaba a todos los profesores, que tiene que ver con la curiosidad como un vehículo natural. Y es verdad, la cocina tiene tantos fenómenos fascinantes que realmente a uno que es como un misterio lo que pasa con la cocción del huevo, lo que pasa con cómo cambia la física y la química de algo al cocinarse. Y quienes ven este contenido, que yo creo que es interesante cómo se traslada lo visual de tu trabajo, porque tu contenido de TikTok y de Instagram es muy visual, a un formato como este. Entonces ahí hay que hacer elecciones. Tú decías, bueno, esto pudo haber tenido 1000 páginas, y seguro que sí. Uno va eligiendo también con qué se queda, cómo se destaca más los temas, cómo se trabaja para además, quiero aprovechar de destacarlo, Penguin Random House Mondadori tiene este libro, ¿no? Que es una edición bellísima, que además tiene muchas fotografías, porque bueno, estamos hablando de un contenido súper visual, pero traducir esto al formato acá tiene su ciencia, para decirlo. Claro, porque entendamos, un libro de ciencias, tú lo abres y vas a ver puro texto y ya uno puede asustarse diciendo, no quiero ver eso. Un libro de cocina, claro, uno se espera ver imágenes, espera ver los platos, las recetas, claro. Y está bien. Entonces, este libro es como una especie de híbrido entre ambos mundos, pero comprendiendo que hoy en día, cuando alguien quiere aprender algo, hoy en día, la gente quiere aprender mucha información en el menor tiempo posible y sobre todo de una manera que todos podamos comprenderlo. Entonces, yo puedo explicar algo solamente con palabras y aún así no es suficiente. O sea, yo podría hablarte de módulos elásticos, podría hablarte de cambio de transición, de fases,
Y tú me dices, ¿y eso qué? Pero yo te digo, pero eso ocurre en un chocolate y me vas a tomar más atención. Claro. Porque el chocolate y los alimentos es algo que todos entendemos. Entonces, eso fue lo que quise hacer en este libro, porque el contenido que yo hacía en las redes sociales mezcla palabras con mi voz, claro, los videos que son la preparación de los platos o los experimentos culinarios en sí, y también mezclado con gráficos, porque cuando quiero explicar una reacción o ciertas moléculas, es mucho más fácil que lo haga de una manera más didáctica y animada, porque ahí se va a entender mucho más el mensaje. Entonces, la respuesta del público ha sido muy buena, porque al principio lo enfocaba solamente para el profesional, para el cocinero, pero como lo explicaba de una manera tan sencilla, cualquier persona lo puede entender y sobre todo recibí mucho feedback positivo de gente aficionada, gente amateur que le gusta la cocina o gente que solamente le gusta comer, que le gusta comer cosas sabrosas de día a día. Entonces, todo eso lo quise plasmar en este libro. Y claro, al principio dije, wow, es demasiada información. Entonces, Sí, contaba claro. más de 1000 páginas. Difícil. Y ahí Hay que elegir. dije, pero ahí pensé a muy largo plazo, entonces dije, ya, vamos a seleccionar lo que quiero que se entienda bien para este primer libro, porque también proyecto a futuro hacer más libros. Perfecto, o sea, claro, porque además uno piensa, el conocimiento de esta naturaleza uno lo vio también los que crecimos con enciclopedias, por ejemplo. Efectivamente hay tomos, uno puede ir complementando esto, profundiza a quien es más curioso, a lo mejor hay cosas que son más evidentes que vayan en una primera instancia, pero se nota que acá conversan el Heinz educador, el Heinz cocinero y el Heinz que hoy día además también aprendió a contar este relato para redes sociales que tienen su propia estrategia y su propio formato. Y yo te escuchaba la otra vez cuando conversaba acá con Nacho Gutiérrez que esta fue una cosa que no necesariamente buscaste, sino que se fue dando de forma muy natural porque estaban ahí estas facetas y en algún momento fue, no, espérate, esto está generando, aquí la gente de vuelta responde muy bien. ¿En qué momento de ese camino que es orgánico en algún momento no se tiene y dice, para, démosle método porque esto está como agarrando vuelo? Porque al principio todas estas dudas, como dije antes, partieron por una curiosidad personal. O sea, entre que preguntaba a mis padres, luego a mis profesores y luego a otros especialistas, las respuestas, claro, no llegaban como querían. Las respuestas eran, bueno, porque sí. Y después, claro, gracias a los libros y después trabajando con especialistas del área, fui aprendiendo más. Entonces, a medida aprendía este conocimiento, me daba cuenta que era muy valioso. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Primero empecé, claro, a compartirlo con mis colegas. Y mis colegas me decían, qué interesante. Luego se dan vuelta y me decían, este está loco, este es un ñoño, es un nerd. O simplemente me decían, pero ¿para qué entender todas esas cosas en la cocina si acá se trata de cocinar? O sea, aquí se trata de hacer un plato rico, de que quede delicioso, que a la gente le guste, y no tienes por qué saber de reacciones y moléculas. Entonces, a mí no me frustraban ese tipo de comentarios, solamente me motivaban más. Y con el paso de los años, ¿qué pasó? Empecé a divulgarlo a través de diferentes plataformas. Primero vino, bueno, los vlogs. Después ya ¿Tuviste llegaron... blog? Que es como Sí. la prehistoria de compartir contenido en partí. redes. Todos tuvimos blog ahí como por el 2000 y algo. Claro, o sea, en mi caso fue el 2006, Ya. ahí partí. Y obvio, no existían las redes sociales como hoy en día. Y ahí compartía y a la gente le gustaba. Porque comprendamos, o sea, si tú buscabas blogs de cocina en esos años, encontrás, claro, blogs de cocina, pero eran de recetas, de tips, de datos, pero cocina al final del día, solo recetas. Y yo en mi blog no escribía esas cosas, escribía este tipo de datos, este tipo de experimentos, este tipo de conocimiento. Y a la gente le encantaba. Entonces, cuando ya migré a las redes con el paso de los años, me fui adaptando simplemente a esas plataformas y me daba cuenta que a la gente le encantaba. Pero una vez más, lo hacía por un tema de hobby, lo hacía por un tema de que me gustaba esta información, me encantaba aprenderla y quería compartirla con el resto de las personas como un hobby muy personal. No con el fin de decir, lo veo como una oportunidad de negocio, para nada. O sea, simplemente era un cocinero que le encantaba cocinar, que trabajaba en cocinas, pero que también a la vez quería que la gente en general comprendiera de que lo que ocurría en su sartén, en su cacerola, en su olla, cuando añadía ingredientes y cada vez que lo destapaba, no era magia, sino todo tenía una explicación científica. Y cuando tú hacías una receta y no te funcionaba, hay un motivo, hay una explicación. Porque hoy en día podemos culpar que a la luna llena, que a periodos femeninos, que ¿cómo se llama? A maldición, a mal del ojo. Claro. Muchas cosas. Hay mucha mitología también. Hay demasiado folclore. Cuando se te corta la mayonesa, que por qué está bueno, no. Claro, entonces ahí yo intentaba
dar una explicación científica a todo eso, y a la gente le encantaba. Entonces, esto fue creciendo, creciendo y creciendo, y cuando en un momento yo dije que quería que entendiera lo que hacía yo, porque ahí tenía muchos nombres, le decía gastronomía científica, ciencia culinaria, conocimiento en la cocina, pero en un momento dije, ya, yo creo que la gente entienda que lo que yo hago es ciencia y cocina. Entonces, en el video dije, esto es ciencia y cocina. Ahí reventó todo. Ahí quedó la marca. Y ya no he parado de decir la frase día a día. Y aquí estamos el día. Y eso fue hace aproximadamente unos 3 años. Y ya obviamente hace 3 años ya lo tomé como un trabajo. Porque tenía mis trabajos, renuncié a ese. Y hoy en día estoy dedicado a esto. No solamente al contenido, o sea, la creación de contenido, sino a la capacitación, divulgación. Capacito mucho a instructores, a docentes, a estudiantes, hago charlas y congresos alrededor del mundo en relación a la gastronomía científica o la ciencia en la cocina. ¿Qué tipo de cocina estaba pensando, además, cuando uno tiene una comunidad tan potente como la que hoy te sigue tanto en TikTok como en Instagram? Cada tanto debe haber alguna cosa más recurrente, ¿no? Como un consejo o preguntas de la gente. Como, oye, ¿qué te llama la atención de las preguntas que te llegan en redes sociales? Yo creo que las preguntas ayudan muchísimo porque, más que nada, uno a través de las preguntas aprende. Y sobre todo comprendiendo que hoy en día uno tiene una comunidad muy amplia, o sea, estamos hablando de millones de personas. A veces, claro, uno se queda sin ideas. Y pasa eso, porque a todos los creadores de contenido nos pasa que Sí, claro. no te quedan ideas. Y O tienen que quedarse como en este método, ¿no? De repente, no sé, hay una semana donde tú estás con más cosas y uno deja de publicar una semana y la gente dice, ¿qué le pasó a Heinz? claro, o sea, yo tengo una agenda muy apretada Sí. y relacionada solamente a esto, entonces eso es importante. Entonces, cuando la gente me envía sus preguntas, en verdad lo agradezco mucho porque también uno a veces, porque uno tiene que entender, uno ya cocina todos los días y sabe cómo son los alimentos y uno puede tener este conocimiento, pero a través de la pregunta de una persona es como que justo te enciende la ampolleta y dice, toda la razón, pues si eso lo expliqué hace años atrás, o hice un congreso de eso, o esa pregunta me la hizo una persona, y así uno se va acordando y uno va haciendo material en relación a eso. Pero lo más entretenido de todo es que siempre las preguntas suelen ser de las cosas más cotidianas en la cocina. O sea, te pongo un Por ejemplo. ejemplo. Yo te puedo explicar, claro, o sea, hagamos un pastel de pistacho, frambuesa, merengue, o sea, algo muy interesante. Pero al final del día la gente quiere aprender lo básico. O sea, cuando yo subo, no sé, un video de un arroz, que la gente me pregunta, oye, ¿cómo hacer el mejor arroz? Que el arroz siempre me queda aguado, que el arroz siempre me queda seco, que mi abuela me reta que si no le echo 2 tazas de agua me va a colgar. Entonces, ahí yo explico esas cosas. Entonces, al final, si subo un video de un arroz, de hacer un puré de papas, de hacer una sencilla carne o de hacer un huevo frito, como estuvimos viendo recién, Claro. es lo que más le gusta a la gente, porque es lo que hace el día a día y con lo que más se identifican. Son Entonces, experiencias más universales, ¿no? Digo, no efectivamente, todos tendrán la oportunidad de armar el pastel de pistacho, pero llorar con la cebolla le pasó a todo el mundo. claramente. Y por ahí se conecta eso. Entonces, desde algo tan sencillo como hacer unas pastas, cocinar un arroz, hacer un plato de porotos, que por qué me quedan duros, por qué me hinchan, por qué cuando hago mi plato porotos y al día siguiente me sabe mucho más rico. Todas esas cosas tienen explicaciones. Entonces, yo siempre agradezco mucho porque muchas de las opiniones son de cocina de casa, de la cocina del día a día. Y esa cocina del día a día, lo interesante de los datos es que se pueden aplicar tanto a la cocina del hogar como a una cocina profesional, Claro. porque son teóricamente los mismos alimentos. Entonces, eso es lo que más agradezco de las personas que aparte tengamos estos datos, esta comunidad, y lo divertido es que cuando publico esto, claro, la gente ahí se pone eufórica de un punto de vista positivo, publica comentarios, pero también publican sus tips. Sí. Entonces, eso me encanta. Es una comunidad muy sana y muy respetuosa porque la ciencia no es absoluta. O sea, yo te explico un dato y mi dato no tiene que ser el único absoluto. Es el que mejor me funciona a mí y siento que puede funcionar mejor a otras personas. Pero me encanta cuando la gente opina y da sus tips porque de esa manera vamos construyendo comunidad en la cocina. Es una gran cosa además tener una comunidad como la que tú tienes, una comunidad que se nota en buena onda, colaborativa, de repente las redes sociales son un poco más extremas, a veces más intensas, y se nota que yo creo que es una manera también de traspasar la calidad del contenido que tú pones por delante, Heinz. Este libro de verdad que es una belleza, y lo que a propósito de esto mismo, de esta transversalidad, en los segundos que nos quedan para cerrar esta entrevista,
es para todo el mundo, le sirve al que se acaba de cambiar de casa a vivir solo y sabe hacer 2 huevos, le sirve a la persona que ya tiene más carrete de cocina por delante. ¿Quién te imaginas con este libro? O sea, lo divertido es que me llegan muchos mensajes de gente que compra el libro o lo regala y dice, es para mi hijo que se va a ir a vivir solo o es para una pareja de recién casados, para que empiecen Está a buena. cocinar. O sea, a mí me encanta eso porque claro, uno siempre piensa en los libros de cocina, pero este libro te entrega tips y datos. ¿Tiene recetas? Sí, pero muy pocas. Te entrega más los tips y los datos para conservar mejor tus alimentos, entender por qué funcionan las cosas y sobre todo cómo cocinar idóneamente más rico y más delicioso con este tipo de tips. Así Claro. es que el libro es para todo tipo de personas, no es necesario que seas experto, ni culinario, ni científico. El libro es un camino desde los inicios hasta lo más avanzado de la cocina. 20 años difundiendo el conocimiento culinario y la gastronomía científica. Esto es Ciencia y Cocina. @soy Ciencia y Cocina. Ahí lo encuentran en redes a Heinz Wood, que estuvo con nosotros. Felicitaciones. Se nota que está chocho con el libro y nosotros también estamos muy contentos por ti, que te siga yendo muy bien. Muchas gracias por la invitación, Nacho. La invitación es que obviamente puedan adquirir el libro y atentos que el 2026 viene ¡Epa! tomo número 2, donde dedicaremos exclusivamente al área de la pastelería. Excelente. Vamos a hacer crecer la enciclopedia. Un abrazo, Heinz. Muchas gracias por estar con nosotros y también a ustedes por acompañarnos en esta edición de Fuera de